campo ha sido desde hace décadas el motor principal de la economía que ha sustentado el despilfarro sistemático del Estado en la administración pública. Ha sido uno de los sectores que mayor nivel de actualización tecnológica ha hecho en los últimos años, pero también al no tener determinadas condiciones estructurales, ve imposibilitado su desarrollo y su crecimiento para un país que necesita exportar. Argentina perdió desde hace mucho tiempo el músculo exportador. Hubo gobiernos que en determinados rubros de la industria, de la cadena alimenticia y en determinados rubros agropecuarios, cerró mercados que históricamente eran mercados primarios para la Argentina, como es el caso de la carne. Nosotros creemos que el sector agropecuario, para crecer, desarrollarse y sustentar el músculo exportador de la Argentina, que es la única herramienta que va a permitir erradicar la pobreza de la Argentina, necesita aspectos que son de naturaleza básicos. Primero, una estrategia de naturaleza fiscal que modifique la actual estructura impositiva con la cual carga el campo, que hace imposible desarrollarse. El primer impuesto de distorsión que sufre el campo son las retenciones. Las retenciones es un modelo donde los gobiernos asumen que el campo tiene hoy una sobrerrenta que debe compartirla con el Estado, y a eso se debe el modelo de retenciones que sirven para el despilfarro de la administración pública. La segunda materia es condiciones de naturaleza laborales que le permitan al campo negociar en cada lugar de la Argentina con estructuras de naturaleza de explotación agropecuaria distintas, con distintos tipos de cultivos, con distintos tipos de explotación, condiciones de trabajo que sean cada vez más beneficiosas para el empleado y para el empleador. El tercer factor, que no es menor para todo aquel que produce, es el modelo de financiación. El modelo de financiación debe estar presente en la explotación agropecuaria porque es una explotación que, por su propia naturaleza, en general invierte antes de obtener el resultado, con lo cual necesita, en términos de inversiones, con un campo cada vez más tecnificado, con más incidencia de factores químicos en la calidad y en la productividad de su explotación, necesitan el factor de financiamiento. Para eso, el Estado debe estar presente con sus bancos minoristas, ayudando a una financiación razonable para que el productor pueda tener un desenvolvimiento que le permita el día de mañana seguir creciendo en su producción. Cuando decimos que la Argentina perdió su músculo exportador, ese músculo exportador que hace varias décadas lo constituyó en la quinta economía del mundo, lo decimos porque Argentina perdió infraestructura, fundamentalmente infraestructura rural. En materia de transporte rural perdió ferrocarriles, perdió transporte fluvial, perdió caminos rurales, perdió toda una red de transporte que nuestros abuelos habían pensado para poder llevar su producción en tiempo y forma a los puertos. Otra infraestructura que hay que desarrollar es la financiación para que se pueda acceder al riego. Hoy en día el riego es cada vez más accesible y puede amplificar y puede ampliar la superficie cultivada y el desarrollo de la ganadería en lugares donde antes en la Argentina era prácticamente impensable hacerlo. Ese fenómeno que nosotros desde Buenos Aires llamamos campo, que empieza acá muy cerquita, no es solamente un fenómeno productivo. La visión del campo como un factor productivo fue una de las causales del castigo sistemático del campo. El campo tiene que ver con una tradición histórica de la Argentina y tiene que ver con un fenómeno social. Las distintas políticas de la Argentina han ido dejando al campo sin sus habitantes. El campo debe desarrollarse con sus habitantes. Ese fenómeno que se llama ruralidad, que es un fenómeno cultural, que es un fenómeno tradicional, de gente que ama la patria, que vive en el lugar donde creció, que sigue trabajando en los campos de sus ancestros, ese fenómeno lo que requiere es infraestructura rural, colegios, caminos rurales de accesibilidad, asistencia médica, conexión por internet, la última milla para que le pueda llegar la conexión a internet de la fibra óptica. Se necesitan escuelas rurales, se necesitan que aquellos que nacen en la zona sean capaces de tener una educación de privilegio que esté apuntada a la productividad de la zona y a la producción de la zona y tengan las posibilidades de quedarse a vivir en el lugar donde nacieron. Cada una de las economías regionales de Argentina no solamente es un factor productivo, sino que es un factor social. Hay que darle un impulso que tenga que ver con la atención de problemas particulares
con generar normativas con la capacidad de adaptación para resolverle a cada productor de la República Argentina en el lugar y con el tipo de explotación que desarrolle el problema que necesita para poder ser productivo, para poder dar trabajo y para poder radicar a los habitantes de la zona en función de ese trabajo y evitar lo máximo posible el trabajo golondrina. Uno de los factores más importantes para el desarrollo del pequeño y mediano productor es que desde el Estado se generen normas en función de facilitar la asociatividad como un fenómeno productivo, como un fenómeno de escala y como un fenómeno de financiación. En orden a esto, cuando uno recorre la República Argentina ve que los proyectos más exitosos, también atendiendo un principio de subsidiariedad, no están hechos ni por los estados provinciales ni por los estados municipales. Una de las herramientas que más, por ejemplo, en términos de infraestructura rural, más resultados está dando a lo largo de la República Argentina es el fenómeno de los consorcios. Aquellos vecinos que se ponen de acuerdo en desarrollar una pequeña infraestructura para poder comunicarse y para poder sacar su producción, que se suman a un consorcio con un modelo de financiamiento externo y repagan ese modelo a lo largo del tiempo. Termina siendo un modelo que es mucho más efectivo que la acción del Estado y le permite al Estado, que en un principio está presente, por ejemplo, a partir del financiamiento, ir retrocediendo, ir dejando a la sociedad que administra el consorcio y que lo pueda desarrollar.